El tema de hoy es seres y vida extraterrestre. Primero el informe y luego vamos al debate. La posibilidad de que el hombre no sea el único habitante inteligente del universo parece inquietar a algunas religiones, mientras otras admiten que tal hipótesis podría ser real. En varias escrituras sagradas se hace alusión a esta circunstancia, sosteniendo que en caso de existir vida extraterrestre, también sería creación de nuestro mismo Dios. Desde obras de ciencia ficción hasta indicios materiales, existen numerosas hipótesis que hablan sobre la presencia de seres inteligentes, tanto en otros planetas como en la misma Tierra. Algunos encuentran en diversas culturas de la antigüedad, como mayas y egipcios, señales de influencia de otros mundos. Se habló de la posibilidad de que el propio Jesús haya sido un enviado de una civilización más avanzada, e incluso de que toda la vida en nuestro planeta es una creación extraterrestre. En algunos libros sagrados se explica en gran detalle la vida extraterrestre, haciendo alusión incluso a diferentes realidades, dimensiones, planos o esferas de existencia. En otras escrituras, la posibilidad no está siquiera contemplada. Vida extraterrestre, ¿producto de la ficción o creación de Dios? Un tema que puede llegar a despertar pasiones. Estamos hablando de seres y vida extraterrestre. Diría hasta incluso que por lo menos dos de los panelistas que tenemos son casi una característica de la existencia de vida extraterrestre. Pero ustedes tendrán que descubrir de quién estoy hablando yo. Pero ahora vamos a entrar en la polémica. Primero, en todo caso, con la posición de cada uno. ¿Figura en los libros sagrados la presencia extraterrestre? Por lo menos en el Corán sí, definitivamente. Nos habla que son criaturas y creación de Dios, y que nosotros no conocemos muchos detalles de esos, y a veces interactúan con los seres humanos. Y por supuesto, Dios, cuando menciona al profeta Muhammad, por ejemplo, le dice: y no te hemos enviado sino como un acto de misericordia para todos los mundos y todos los seres. Es decir, no lo restringe solamente al ámbito de la tierra. Acepta la vida extraterrestre. Definitivamente pensamos... Hay que ver si es el mismo concepto que hoy en el imaginario colectivo tenemos, si hay gente viviendo en platos voladores, viajando, sacando gente para estudiarla. Eso sería otra la discusión. Sí. Pero definitivamente pensamos que hay vida más allá de la nuestra. Rabino. La Torá, el Pentateuco, desde el momento de la creación, en el primer capítulo, termina la creación afirmando precisamente que Dios es creador también de lo que contienen otros planetas fuera de la Tierra. Dice claramente: Vayehulú Hashamayim ve'aretz ve'chol tzevaam, y se concluyó la creación del cielo y la tierra y todo lo que contienen, afirmando por lo tanto que la historia que leemos en la Torá es la historia de la creación del planeta Tierra, y la grandeza de la creación de Dios es precisamente su trascendencia en otros mundos, y eso engrandece la presencia de Dios. Después vamos a ver la interactuación que tienen los habitantes de otros planetas con los habitantes de la Tierra, ya en tiempos bíblicos, ya en tiempos de la Torá, y la presencia o visita de esos habitantes. Padre. Dios es el creador del universo, cuyo centro en la voluntad de Dios es el hombre. El centro nos habla también de la existencia de otras realidades en el universo, y por lo tanto es perfectamente compatible con la fe de la Iglesia la existencia de otros seres inteligentes y libres en el universo. Eso, por otra parte, como bien decía Mohamed, no debe confundirse con la ciencia ficción, que tiene mucho más de ficción que de ciencia. Así que la afirmación de la posibilidad de los seres extraterrestres no puede confundirse con lo que normalmente se vulgariza y se ve habitualmente en el cine y en otras expresiones del arte como ciencia ficción. Bueno, pero seguramente es una idea de cómo se deben trasladar. Si existen seres extraterrestres, esos seres extraterrestres se deben trasladar. Por ahí
vendrán aquí en algún momento y se supone que utilizan algún tipo de transporte, un objeto volador no identificado. No lo necesitan los ángeles, que son perfectamente identificados, aunque sean seres espirituales, pero los ángeles no corporales. Los ángeles no son seres extraterrestres, ¿o sí? No son seres corporales, por lo tanto es difícil ubicarlos en un lugar material como es la Tierra, y en ese sentido son extraterrestres. Es decir, que podemos estar hablando de ángeles y ser extraterrestres. Sí, sí, porque tenemos que ver qué es ese ser. Bien, esto lo vamos a definir mejor, bien. Ángeles y seres extraterrestres. El agnóstico. El agnóstico. En primer lugar coincido con el rabino y con el sacerdote y ciertamente con el sheikh también, ¿no? Es decir, Dios es creador de todo, de lo contrario Dios no sería Dios, es decir, estaríamos convirtiendo a Dios en un concepto menor. No obstante, tengo que agregar, el hombre no tiene por qué ser el centro de la creación. Es decir, antes la religión cristiana nos decía que el sol giraba en torno a la tierra y que se quemaron a muchos hombres por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Ahora ya, digamos, han abandonado este dogma, ¿no es cierto?, o esta creencia, o esta falsa hipótesis, pero siguen diciéndonos que el hombre es el centro de la creación. Bueno, eso no está creado, eso no está probado, es decir, todo lo contrario. Lo que está probado es que el universo es casi infinito, ¿no es cierto?, es decir, hay tantos trillones y trillones de sistemas solares, es decir, que a su vez contienen una cantidad prácticamente infinita de planetas, que suponer que no existe algún otro planeta en que se haya engendrado vida como en la Tierra es, me parece, menos que científico. Según la ley de probabilidades, tiene que existir vida extraterrestre. Pastor. Bueno, es un tema que puede dar lugar a la especulación. Y hay que ver qué entendemos por extraterrestres. Si entendemos extraterrestres lo que es fuera de la Tierra, Dios creó ángeles, arcángeles, querubines, serafines, son seres espirituales que existen, que no entran dentro de lo que decía el padre, dentro de la ciencia ficción de lo que nosotros estamos viendo. Nosotros creemos que podemos ir hasta donde la Biblia nos habla. La Biblia nos habla, la revelación es lo que conocemos aquí en la tierra, Jesucristo vino a la tierra. Todo lo demás que podamos decir fuera de eso cae en el terreno de la especulación. Mahayandas. Sí, en la cultura védica, las escrituras védicas en sí, los Puranas, los Itihasas, los Upanishads, el Srimad Bhagavatam, etc., es el cuerpo de conocimiento más grande del mundo y es increíblemente académico y habla sobre la existencia de estas entidades, porque el Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita: yo soy el Padre que aporto la simiente dentro del seno de la naturaleza material. Entonces, en el mundo material existen diferentes planos, diferentes esferas, donde existen entidades de todo tipo, tales como, bueno, ya podemos hablar sobre Kimpuruyas, Apsaras, Gandharvas, etc. Todo eso se explica en la cultura védica y da detalles, como ya estuvimos hablando recién con el experto aquí, se dan detalles de cómo son incluso las naves espaciales y de cómo y cuáles son las actividades que realizan estas entidades vivientes en diferentes esferas del plano cósmico. Muy bien, y nuestro invitado de hoy es Dante Franch, es un destacadísimo especialista investigador del fenómeno OVNI desde hace muchísimas décadas. Dante. Bueno, un poco lo han resumido en este sentido. Cuando uno analiza todas las culturas de la Tierra, aún culturas muy pequeñas en medio de las islas, en los océanos, analiza la presencia de seres que descendieron de los cielos, a los cuales llamaron dioses, embajadores, padres antiguos, maestros celestiales, etc. Estos seres venían acompañados incluso en muchos casos por grandes vehículos resplandecientes, vehículos que se los llamó carro de fuego, torbellinos, marut, parrollos que vuelan, nubes resplandecientes, soles que descienden, etc., al punto que yo fui investigando alrededor de 500 nombres, desde más o menos unos 9.000 años de antigüedad hasta ahora, en los cuales fueron descritos estas naves. Paralelamente, el acompañamiento de los llamados ángeles, seres que descendían y daban instrucción, ángel mensajero dando enseñanzas a la humanidad, éticas, morales y espirituales, y básicamente a nivel de cultivos en algunas culturas específicamente. Todo pueblo, nación y raza de la Tierra habla de la presencia de estas naves, de los seres y sus tripulantes. Muy bien, Dante. Ya vamos a ir al debate, el rabino también tiene ganas de aportar lo suyo. Me parece que les estamos armando a ustedes una gran confusión, pero lo vamos a ir aclarando a lo largo del programa, porque estamos mezclando ángeles con seres extraterrestres
Y creo que esto merece justamente, yo soy el más escéptico de todos, los he visto a todos muy convencidos de la presencia, yo no estoy tan convencido, no solo que no estoy convencido, no creo que haya hasta hoy una sola prueba concreta de la existencia de seres extraterrestres, pero bueno, ustedes me van a tener que convencer a mí y van a tener que convencer al público. Tenemos a la tribuna con los estudiantes de periodismo, ellos también se van a tener que convencer y también van a poder formular consultas a los panelistas. Hacemos la primera pausa y ya regresamos. Por lo que hemos escuchado aquí, entonces, estamos hablando de seres y vida extraterrestre. Todos han aceptado, hasta el agnóstico ha aceptado que sí, que no podemos ser los únicos, pero la pregunta es, está bien, no podemos ser los únicos, pero ¿cómo puede ser que a esta época todavía no tengamos una prueba concreta, clara y fundamentada? Rabino. Quiero hacer una aclaración. Sí. Yo no hablé de seres extraterrestres como se ven en las películas, etcétera. Le hablé de ángeles, querubines y serafines. Por eso pero quiero pertenecen a la vida espiritual, no a la vida extraterrestre. a la vida espiritual. Pero no está, para mí no está por eso demostrado. estamos confundiendo vida espiritual con vida extraterrestre. Para nosotros hay vida espiritual. El extraterrestre, como dije al principio, es una especulación. Claro, pero Dante Francia habló de ángeles. Un ángel pertenece a la vida espiritual, claro, no a la vida extraterrestre. No. El ángel es el mensajero, es el ser que descendía en la nube, en la nave, en el carro Vaikiki, en las Puranas de la India, en el carro Puspaka. El ángel venía porque era un mensajero. ¿De quién? De Dios, de una entidad superior que hacía a través de ese intermediario transmitir enseñanzas, transmitir mensajes, transmitir ordenamiento. O sea, no se puede confundir al ángel como ser solamente espiritual, porque el ángel también tiene una característica física. De hecho, los ángeles bajaban, comían, caminaban, los ángeles fueron a Lot a ver y a Sodoma y Gomorra, los ángeles caminaron al lado de los profetas históricamente, y los ángeles han caminado al lado de Jesús, incluso cuando en la transfiguración desciende la nave, cubre todo el lugar y aparecen Elías, Moisés, junto a los profetas. Eso también es extraterrestre, sí. Aquí ¿Qué nos está mostrando? ¿No es cierto? Una ilustración de un ángel, es una ilustración de un libro de horas católico del siglo XV, ¿no es cierto? Y el ángel, como se ve, está en el cielo, ¿no es cierto?, prácticamente gobernando sobre la tierra, gobernando sobre esta escena, ciertamente, y digamos, es decir, esta representación plástica nos hace pensar en una analogía fuerte entre el concepto de ser extraterrestre, es decir, de fuera del planeta Tierra, ¿no es cierto? Que es decir, quiero decir, la interpretación. Es una interpretación. Es que, digamos, respetuosa, para mí, Esteban, los ángeles no existen, pero, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Puede ser que existan, soy agnóstico, ¿no es cierto? Bien, no soy un creyente del ateísmo, nada que ver, ¿no? Ahora bien, si los ángeles existieron, muy bien pueden haber sido extraterrestres, es decir, esta representación medieval por lo menos lo muestra casi como tal. Está bien, una interpretación. Estoy coincidiendo mucho. Yo creo que primeramente tenemos que ponernos de acuerdo que el tema de nuestra conversación de hoy tiene que ver con si los seres extraterrestres, si existiesen, serían creación de Dios. Sí. El punto, entonces, estamos absolutamente de acuerdo en que todo lo que haya sido creado en la humanidad, en el universo y fuera de la Tierra es creación divina, y todo lo que engrandezca la creación engrandece a Dios mismo. El tema de la centralidad del hombre tiene que ver con la centralidad del hombre para gobernar la tierra. El Pentateuco en la creación, la Torá en la creación, habla del dominio del hombre sobre el planeta Tierra. El tercer punto que quiero esclarecer es que hay una... Primeramente debemos dejar de lado totalmente el imaginario popular y toda esta ciencia ficción, y entender que en nuestros textos, en la Biblia en general, hay una confusión, o no hay una línea muy clara que separe los ángeles de habitantes extraterrestres. De hecho, se habla de los caídos del cielo que estaban entonces en la tierra, Anefilim Az Baaretz, dice el Pentateuco, y habla de que se quisieron mezclar con las mujeres de los hombres. Y en los Salmos hablamos de los Bene Elim, o los hijos de los dioses,
que serían aquellos que en el cielo están rodeando a Dios. Pero yo quiero terminar con un punto, si me permite terminar. Sí. Yo creo que aunque los religiosos aceptemos esas teorías que tiene von Däniken en Recuerdos del Futuro, que la carroza de fuego que se llevó al profeta Elías podía haber venido de otros estratos, en ningún momento niega la presencia de Dios. Este es el punto, que cuanto mayor sea lo inexplicable que tengamos, mayor es la fuerza y la potencia que esta divinidad trasciende fuera de la tierra. También es una interpretación. No hay nada que No pasa de vaya en contrario de que todo es creación de Dios. El universo es creación de Dios. Ahora, el rabino bien decía acerca de los seres que descienden a la tierra y se corrompen con las mujeres y hombres de la tierra, pero tuvieron hijos e hijas, no es que quisieron tener. El Evangelio es claro con eso, y eso genera la expulsión de estos seres de la tierra, porque tuvieron hijas e hijos con mujeres y hombres de la tierra. Y no solo lo describen las grandes religiones monoteístas, sino antiguas culturas describen exactamente lo mismo. La presencia de naves ha sido observada y pintada por el ser humano a través de los milenios. Existen hoy cientos de pinturas, cientos de grabados, cientos... ¿Dónde se supone que está la nave ahí? Aquí la nave es la nube, entre comillas, porque antiguamente el hombre veía esto descender y en muchos casos... Seguimos, Dante, con todo respeto, ¿no? Seguimos interpretando cosas. Pero que no hablamos de caídos del cielo y puede ser perfectamente seres humanos que no es hayan... interpretar. Permítame explicarle una cosa. Yo los escucho si ustedes me permiten hablar a mí. Caídos del cielo pueden ser perfectamente personas que vengan desde una montaña, que bajen desde una montaña. Cuando a ustedes les conviene se interpretan los libros sagrados de una forma. Cuando a ustedes no les conviene pasamos a otra. Vamos a tratar de apelar un poquitito. Dios crea la tierra, por consiguiente, por definición, es de fuera de la tierra. Dios es extraterrestre. Sí. Entonces, vamos. Sí. Pero no estamos analizando si Dios es extraterrestre, estamos analizando si hay seres extraterrestres y si esos seres extraterrestres han tenido comunicaciones en el pasado, ahora con nosotros. Pues no me parece más exótico que suponer que unas escrituras provienen directamente de Dios. Está bien. Ok, me gustaría tratar de explicar esto, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entendemos que para cada fenómeno o para cada función del universo tiene que haber una personalidad detrás de cada cosa. Como por ejemplo, nosotros tenemos luz en este momento porque tenemos un operador de luz de iluminación. La luz no viene así porque sí, la lámpara no viene porque sí, porque está conectada con una usina eléctrica, etc. Entonces, nosotros tenemos que entender que existe una personalidad detrás de cada función de este universo. Dios no está con un montón de palanquitas y un montón de botoncitos viendo si hay lluvia acá, si la lluvia no cae en el océano o cae en tierra fértil. El Señor tiene, de acuerdo a los Vedas, se explica que el Señor tiene sus agentes apoderados que se encargan de la administración del funcionamiento del universo. Estas personas, muchos los llaman extraterrestres. Es decir, que Dios, según lo que estamos comentando, es como que gerenció la Tierra, gerenció Marte, gerenció Júpiter. Gerenció el universo entero. Pero en realidad... Si Dios está en todos lados, si lo dicen los propios obviamente que Dios está en todos lados. No necesita ningún... Le voy a explicar algo un poquito... Perdón, déjeme terminar este punto. Obviamente que Dios está en todos lados, pero en la cultura védica... Está acá en estos momentos. Exactamente. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí se manifiesta Dios. Dios es todo, el hombre lo deja entrar. Estamos todos de acuerdo y nosotros también tenemos ese concepto, el concepto Brahman, que significa que Dios impregna todo lo que hay. Yo diría que Dios es la chispa divina que mora en cada uno de nosotros. También, es mucho más todavía. También. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Si bien Dios está en todos lados, Dios no está... A Dios uno nunca lo ve con un casco trabajando como un casco de obrero. Dios no es que es el trabajador que está sirviendo a todo el mundo todo el tiempo. Dios existe también en su mundo espiritual. Brahmeti, Paramameti, Bhagavan, Tisharyate. Dios existe en la forma personal y existe en el mundo espiritual donde Él realiza sus actividades espirituales de completa felicidad. Dios, nosotros siempre tendemos a poner a Dios como que Él es igual que nosotros y que tiene que trabajar y mover palancas y botones. Eso lo hacemos nosotros, las almas condicionadas. El Señor vive en el mundo espiritual, donde es feliz completamente y delega todo esto a personas, a entidades vivientes más bajas, que no son completamente puras, a que se encarguen. Y voy a terminar con un ejemplo cortito. El Señor establece el juego cósmico. En este juego cósmico hay referíes o, digamos, personas que son jueces, y también hay
que esos se llaman los devas para cultura védica, y están los asuras, que son los que patean en contra, o los que juegan en contra. El que no sigue las leyes de Dios está jugando en contra de Dios, esos son entidades vivientes bajas. Los que juegan, los que son los jueces, son entidades vivientes superiores. Entonces la pregunta es, ¿dónde queremos alinearlos? ¿Alinearnos con los asuras, con los ateos, o nos queremos alinear con los sirvientes? Pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Mil disculpas, usted pidió los minutos, se los dimos, pero no tiene nada que ver, insisto, con eso. Es una vez más para conocer que en los Vedas hay un gerenciamiento, que esto es obvio, es decir, cómo se vive en la India. Esos son los extraterrestres. Como se vive en la India, es obvio que hasta el pobre admite que se tiene que morir de pobre porque hay uno que está en una situación Eso superior. sí es otro tema. Me parece muy interesante cómo se está planteando el tema porque pone en evidencia que hay dos modos de acceder a él. Usted decía, Esteban, que hasta ahora nadie le ha podido demostrar que existe una vida extraterrestre. Eso es un modo de plantear el tema, está planteándolo desde el punto de vista científico, que reclama una prueba para dar por constado una realidad. Humano, es decir, hasta ahora. No, pero científico también. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, si realmente existe la vida extraterrestre, ¿qué más sencillo, que hacer un encuentro? Le pido que no me interrumpa, Esteban. No, lo interrumpo para justamente... No, pero déjeme terminar el pensamiento, porque estoy en la mitad. No, claro, pero usted está hablando de mi pensamiento y lo está diciendo mal a mi pensamiento. Yo digo, el mundo de la ciencia reclama la prueba. El mundo de la fe, que es un modo superior de conocimiento, no reclama la prueba sino la aceptación. Entonces estos son dos modos distintos de acceder a la vida extraterrestre. Desde la fe yo puedo decir en mi condición de católico de que es posible la vida extraterrestre, pero no me consta científicamente, no hay ninguna prueba que me haya demostrado que alguien más que haya aparecido. No es que no es un tema de fe. Lo que pasa es que cada uno domina su campo de estudio. Pruebas hay más que suficientes de la vida extraterrestre. Están filmados por los astronautas, están observados a través de toda la historia humana. Todos los libros sagrados hablan de la presencia de estos seres. ¿Cómo no hay prueba? O sea, si usted quiere la prueba... estaríamos debatiendo ese tema. Pero que un extraterrestre venga acá y se deje cortar en pedacitos sería la prueba. No, cortar en pedacitos no, hablar... todo dispuesto a hablar con un extraterrestre. Me permite hacer una argumentación desde la ciencia. Punto 1. Hay trillones de estrellas con trillones de planetas. Punto 2. Un 1% de estos trillones tiene condiciones físicas parecidas a las de la Tierra. Temperatura, presencia de agua, de oxígeno, de carbono, etc. Punto 3. Sabemos desde la ciencia que la materia tiende a organizarse y convertirse en vida cuando las condiciones son las adecuadas. Eso es lo que llamamos evolución. Punto 4. Por lo tanto, entre tantos millones de planetas, tiene que haber muchos en que la materia haya evolucionado hasta convertirse en vida. Punto 5. Esta es casi una certeza científica de que hay vida extraterrestre. Punto 6. De todas maneras, yo no reconozco evidencia de que los extraterrestres estén aquí, pero allá afuera es casi seguro que están. Bueno, vamos a hacer una pausa. El cálculo de probabilidades dice que hay más de 1.000 millones de sistemas con vida desarrollada. El cálculo de Drake, basado en lo que él bien inteligentemente plantea. 500.000 millones de universos lo están demostrando. Ya lo seguimos debatiendo esto, hacemos una pausa, estamos hablando de seres y vida extraterrestre. Bien, se pone muy interesante, estamos hablando de seres y vidas extraterrestres, estoy escuchando cosas que jamás me imaginé que iba a escuchar, como por ejemplo dice el padre que esto es una cuestión de fe, que quiere creer que crea, como si fuera el tema de los seres extraterrestres es una cuestión de religión, digamos. No dije que es una cuestión de fe. Dije que es un modo de acceso. La fe. Que puede, claro, la fe. También puede ser, también puede ser científico. Bueno, lo que pasa es que la fe. Vale la palabra que dijo Escudé, claro, casi. Por eso científicamente la explicación es como que hay tierras, planetas tierras en el mundo, más o menos con las mismas condiciones. Ahora, lo maravilloso es que a pesar de los 2000 años que pasaron,
digamos, No, Esteban. de los varios miles de años que pasaron, nadie se ha conectado con nosotros. Y Dante Franch basa todo su conocimiento de que sí que hay vida extraterrestre porque aparecen nubes en las pinturas. Si es cierto lo que nos dijo Einstein, que puede no ser cierto porque esta es una teoría científica que puede ser superada, pero según Einstein, según la teoría de la relatividad, ¿no es cierto?, es imposible viajar más rápido que la luz. Ahora, como muchos de estos mundos están a muchos miles de años luz, llegar desde allí hasta acá sería prácticamente imposible. Entonces, atención, yo no quiero polemizar sobre el tema con quien cree en los seres extraterrestres. No, es polemizar sobre la velocidad de la luz. Estoy dirigiéndome, ¿no es cierto?, a la pregunta específica del conductor del programa respecto de por qué en 2000 o en 5000 años no dejaron una clara presencia incontrovertible como para que nosotros hoy no estemos debatiendo sobre el tema. Y la respuesta es que científicamente, dentro de nuestros paradigmas actuales, sería prácticamente imposible llegar a la Tierra desde una estrella que esté a 100 años. No. Mira, bien. Ese concepto tampoco es así, por lo siguiente. O sea, nosotros si analizamos los últimos 400 años, viajábamos a la velocidad de las carabelas de Colón. Después empezamos a viajar a la velocidad de los trenes, empezamos a viajar a la velocidad de la Voyage, empezamos a viajar a la velocidad de las velocidades hiperespaciales. Y estos seres tienen tecnología que nos lleva 5000 años de evolución. El señor no sabe nada es como decir de que no podemos viajar a la velocidad de un jet como se pensaba hace 200 años atrás. O sea, a medida que avanza la ciencia, se va viajando más rápido en el universo. Es verdad. Entonces, eso es un proceso por el cual la humanidad está llegando. Que esos seres lleguen antes que nosotros, a ese momento, no significa que no existen. Y además, toda la historia humana está sustentada en la presencia de estos seres, sus naves y sus enseñanzas a la humanidad de la Tierra. Sí. Digamos, lo que dice nuestro experto que sabe mucho sobre el tema suyo, ¿no es cierto?, pero me parece que sobre física teórica no sabe nada, digamos, no se compadece del hecho de que de acuerdo a los paradigmas actuales, E es igual a mc cuadrado. Sí, y la inversión de la masa en la aceleración puede generar la velocidad del hiperespacio, que eso es lo que esa teoría es correcta, pero la inversión de la masa en la aceleración progresional es lo que genera la velocidad hiperespacial. Bien, a ver. Digamos, de acuerdo a los paradigmas vigentes en el momento, que pueden ser superados, ¿no es cierto?, E es igual a mc cuadrado, es decir, E es igual a la masa, ¿no es cierto?, por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que esto significa es que a medida que C es una constante, ¿no es cierto? Bien, a medida que un cuerpo se va aproximando a la velocidad de la luz, crece su masa. Claro, exactamente. De manera... le pido, por favor... Inversión de la masa. Bueno, yo me callo, yo no digo nada más. Yo no digo nada más. Es la inversión de la masa, yo no digo nada. Yo no digo nada. Lo estamos escuchando después. No digo nada más. Bueno, pero... Entonces, si quiere, no digo nada más. No digo nada más. Perdón. No digo nada más. Por favor, y no interrumpa, no sea impertinente y maleducado. Los científicos, nadie más interesado que los científicos de poder probar científicamente la vida fuera de la Tierra. De hecho, toda la carrera espacial apunta a eso. Se ha buscado condiciones de vida en la Luna, se buscan condiciones de vida en Marte y se buscan condiciones de vida en otros planetas. Se irá lo más lejos que se pueda siempre. Hasta ahora no la han encontrado. Esto es lo científico. Yo digo que la fe permite un tipo de conocimiento que va más allá de lo que alcanza la razón. Yo en los argumentos del invitado de hoy encuentro más argumentos de fe, que no son de los de ninguna de nuestra religión, pero de fe que de ciencia. Y son perfectamente aceptables como los que ponemos cualquiera de nosotros, pero lo entiendo como un argumento de fe más que de ciencia. Yo lo respeto, pero lo suyo es una creencia. Yo no creo en la vida extraterrestre, afirmo que existe, y no es fe. La fe, usted puede tener fe en Dios,
pero Dios se manifiesta a través de su obra creadora. Entonces yo no tengo fe en Dios, sé que Dios existe porque yo existo y porque existe el universo. La fe y el entendimiento es algo que es grato a los ojos de Dios, que el hombre se disponga a entender. Si queremos mantener a una humanidad en el oscuranterismo, podemos hacerlo, pero de pronto si hay personas que tienden o trascienden esa frontera, creo que también hay que escuchar y hay que saber analizar lo que se dice. Depende de donde cada uno ponga la fe. Esteban, es decir, un ateo podría muy bien decir, si Dios existe, que venga y me lo demuestre. No. Y una persona que no cree en los seres extraterrestres podría muy bien decir que vengan los seres extraterrestres y me demuestren que existen. ¿Quiénes somos nosotros? En definitiva, la creencia en Dios y la creencia en los seres extraterrestres está fuera de toda posibilidad de demostración hasta el momento actual, hasta que no venga el marciano para presentarse delante mío, ¿no es cierto?, y mostrarle el mundo que existe. Y lo del Señor es una creencia cuasi religiosa. No. Vamos a un testimonio. Es un concepto no solo delimitado, es un concepto a veces nosotros estamos muy en la posición de que nosotros somos gran cosa. Primero, ¿quién somos nosotros para que venga el Señor a mostrarnos que existe? Y segundo, ¿quiénes somos nosotros para que personas no el Señor, ¿qué Señor? Acaba de hablar de Dios. No, pero nosotros estamos ahora voy al marciano, pero ¿por qué no me deje terminar de hablar? Entonces, bueno, porque está equivocando. Primero hablé de Dios y ahora voy a hablar, estoy poniendo los temas que está tocando el Señor. Y segundo, ¿quiénes somos nosotros para personas mucho más elevadas que nosotros? No necesariamente espiritualmente. Vengan a decir, yuhu, acá estoy, por favor, mírenme, porque así me pueden estudiar. Tóquenme, eso es simplemente una vehemencia. Para dialogar, para comunicarse. Pero ¿por qué nosotros vamos a hacer que las personas mostrando que ambas cosas son creencias? Vivimos en una sociedad donde queremos manipular a todo el mundo, y queremos manipular a Dios y de queremos acuerdo a los manipular Vedas, a los ese ángeles. gerenciamiento tan particular que tienen los Vedas, ¿no? ¿Por qué un gerente de Dios no se ha comunicado y les ha dicho, yo vengo en representación de... ¿Cómo usted hace para llegar al gerente de una multinacional corporación? Tiene que ir a verlo y le dice, acá estoy, abre la puerta y entra. Tiene que ver a 50 secretarios. De la misma forma usted tiene que hacer así, tiene que ser muy humilde para poder ver a esa gente. Todo tiene que ver con la fe. Vamos a un testimonio, y después del testimonio seguimos con este debate. Mi nombre es Dr. Horacio Sarayek, presidente de la Fundación Instituto Cosmos. Lo que creemos referente a la aparición de naves de otros mundos, desde la época primitiva hasta hoy, es que en todas las religiones, en todos los libros sagrados, hay referencias a naves y a seres de otros mundos. Por ejemplo, en el mismo texto sánscrito del Mahabharata, se toma a las naves como denominadas vimanas. En la misma Biblia cristiana, católica, apostólica, romana, en el Antiguo Testamento, la parte de Ezequiel se refiere a unas ruedas girando en el aire de fuego y luces, y todo esto nos hace referencia a que en la actualidad aparecen naves y que si los tuviéramos que describir con un lenguaje primitivo, realmente nos encontraríamos con una estructura claramente extraterrestre. Es parte de la evolución del universo que aceptemos de que no somos los únicos habitantes del universo, de que en realidad todo esto parte de la evolución interior, del desarrollo espiritual y energético que desplazamos todos. Documentación, filmaciones, fotografías, evidencias de huellas, evidencias de testigos calificados existe. O sea, negar la existencia extraterrestre sería absurdo. Bueno, en realidad no estamos, nadie creo aquí está negando la existencia o la posibilidad de que existan seres extraterrestres. Lo que en todo caso yo les sorprendido al escucharlo al rabino, al sheikh, al padre, incluso al propio agnóstico, el pastor no. Por supuesto, cuando nos hablaron de los Vedas, ni que decir que parece que en los Vedas hasta están descritas las naves. Yo decía, ¿cómo puede hablarse tan fácilmente de esto cuando en realidad no hubo ninguna certeza, ninguna comunicación? Sheikh. Tal vez todavía la humanidad no tiene los elementos suficientes para constatar de manera científica la presencia o la comunicación de estos seres. Lo último y llevamos a la pausa. No participo mucho porque para mí es entrar en un terreno de la especulación, me alcanza con lo que dice la Biblia en cuanto al tema, pero Dios se ha comunicado con nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habló a todos los hombres a través de Jesucristo, que vino a la tierra, se hizo hombre y murió por nosotros. Hacemos la pausa, después vamos a las consultas de los estudiantes de periodismo y sobre el final cada uno va a tener unos segundos para hacer una reflexión. Pausa. Vida extraterrestre, acá hasta ahora los panelistas, bueno, cada uno ha dicho lo suyo. Mahayan Das es el que más ha avanzado, diciendo que hasta en los Vedas se habla incluso de naves, ¿no es así? De la presencia de naves. Bueno, en la Torá también. En la Torá también. En la Biblia, en los profetas también. Perfecto, es decir, está en las religiones, aceptan que está esa presencia, pero no lo pueden demostrar nadie hasta ahora. A ver, que levanten la mano, ¿quién cree en los seres extraterrestres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bueno, muy bien. Sí, tu consulta. Quería preguntar al pastor, ¿qué pasaría si el día de mañana se descubre científicamente, se comprueba científicamente la existencia de extraterrestres? ¿Qué pasaría con la religión? Mire, al día de hoy no se ha demostrado evidencia física como la tenemos la vida en la Tierra. Así que, como dije antes, caeríamos en el tema de la especulación. Lo que yo sé es que Jesucristo vino aquí a la Tierra, que Dios no habita en un planeta, porque Dios es el creador de todos los planetas. Y yo sé que a todos los que creen en Jesucristo pueden adquirir la salvación, son salvos. Así que es lo que podemos entender en lo que la Biblia nos revela. El conflicto es si no llegan a creer en Jesús y no creen en nuestro mismo Dios. ¿Qué pasaría? No. Estos seres hablan de toda religión, creencia y raza, sí. No solo de Jesús. O sea, acá entra el hinduismo, el islamismo, entra pero el si acá las religiones se llevan mal, algún día lo vamos a tocar pero el problema es terrestre, no es arriba. Porque ellos han sido los forjadores de la concepción del Dios único a las grandes religiones politeístas y a través de eso generar una inducción a la humanidad. ¿Por qué pensar que son tan buenos? Porque lo han demostrado hasta ahora. ¿Cómo? Hemos sido esclavizados, torturados, martirizados por los terrestres y nunca por los extraterrestres. Pero ¿cómo sabemos que son tan buenos? Porque nos han dado las enseñanzas espirituales que hoy tenemos. Cuando hablamos de Dios o de la energía divina... Perdón, entonces Jesús es extraterrestre, digo bien. Jesús es terrestre y nace en la tierra. ¿Cómo vamos a hablar de un Jesús extraterrestre? Pero Jesús forma parte de la divinidad. ¿Pero cuando asciende a los cielos? O sea, yo puedo ir en una nave al espacio y no soy extraterrestre, sigo siendo terrestre. Ajá. Jesús es elevado a los cielos. Bien. Porque él plantea, mi reino no es de este mundo. Yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Ajá. Pero Jesús nace a la tierra. ¿Y arriba no puede ser otro planeta? Lo son, de hecho lo son. Se llama, lo que se llama estas naves, naves del reino. Y lo que se llama el reino celestial serían los distintos planetas que lo conforman. Bueno, por aquí. Como me pregunta para el señor Escudé, quería saber qué piensan si los seres extraterrestres son más elevados que nosotros espiritualmente. Bueno, digamos... lo que estábamos justo debatiendo ahora. Yo creo que toda esta discusión, ¿no es cierto?, en definitiva, deriva en una de mis afirmaciones centrales, y es que estamos frente a un conjunto de creencias, casi una religión, ¿no es cierto? Es decir, nuestro experto nos ha dicho que hay 200 civilizaciones del plan cósmico. Bueno, es decir, debe tener unas escrituras suplementarias del cristianismo, del islamismo y del judaísmo. Es decir, porque verdaderamente, visto desde afuera, o esto es un delirio, o el señor debería ocupar un lugar permanente en el panel representando a una religión que todavía no tiene nombre, ¿no es cierto? Es decir, a mí me parece clarísimo que acá hay dos temas diferentes. El primero es si hay vida fuera de la Tierra. La respuesta científica es que es casi seguro de que existe vida de la Tierra fuera de la Tierra por una cuestión de probabilidad. Es casi seguro que la materia se organizó en algún otro planeta engendrando vida. Ahora, no, por favor, por favor. Un segundito, no hagas mención a mí, porque entonces yo voy a contestar. Después hacemos las conclusiones. ¿No es cierto? Ahora, de ahí, ¿no es cierto?, a suponer
que estos seres que existen seguramente en algún lugar son espiritualmente superiores o que no lo son, ¿no es cierto? Eso es fantasía pura. Es decir, tengo que agregar, no se ha demostrado que Dios existe. Como agnóstico, que tengo que decir que no se ha demostrado que Dios existe. Por consiguiente, no se ha demostrado tampoco que estos seres extraterrestres, ¿no es cierto?, con los que ninguno de nosotros se ha topado en ningún momento de su vida, también existen. El señor Escudé puede ser un buen barítono porque grita bastante, pero también es un poco el arquetipo de la soberbia humana, porque la soberbia humana ha llevado al mundo casi a la extinción. Y estamos ante, cuando hablamos de los reinos celestiales y de las muchas moradas del Padre, estamos hablando de esos mundos, de esos reinos que vos te estás mofando y que todas las religiones de la tierra lo describen. Así que a lo mejor vos tenés ignorancia espiritual, que es muy probable, pero tenés, según vos sos un muy buen, a lo mejor no creyente o como te quieras. Trato de ser humilde, vamos a las conclusiones. Acepto tus críticas, digamos, seguramente he pecado de arrogancia y pido perdón. Yo pido perdón, como siempre pido perdón. Por mi parte estás perdonado. Bueno, les pido a los dos ahora silencio. No les pido perdón, les pido silencio, Mahayandas. Como ya se habló en todas las religiones, ya se hablan de que existen seres que pertenecen a otras esferas de la creación, como expliqué al principio en el Bhagavad Gita, en los Vedas se explica de que sí, que estos seres existen realmente. Y básicamente quiero dejar claro una cosa que estuvimos hablando anteriormente, de la cual se me dijo que no tenía nada que ver y me parece que no es así. Yo traté de explicar que detrás de toda luz existe un operador, de la misma forma detrás del sol existe también un operador, y ese operador no vive acá a la vuelta, vive extraterrestremente. Pastor, entonces ahí está. Bueno, Dios es el creador de todo el universo. Podemos ir hasta donde llega la palabra de Dios. Repito, Jesucristo vino a la tierra. Quizás tendríamos que a veces interesarnos mucho por los temas que tenemos aquí en la tierra, los problemas que tenemos y nuestra necesidad de acercarnos a Jesucristo para reconocerle como Señor y Salvador. Muy bien. Escudé un resumen cortito. Bueno, vamos, reitero, no se ha demostrado que Dios existe, mucho menos se ha demostrado que los extraterrestres existen, por el amor de Dios. No, tampoco la pavada, ¿eh? Padre. Primero es muy breve, quiero recoger un testimonio. Me parece que este y otros temas que tratamos en este programa muestran un respeto y un enorme entendimiento entre las religiones, cada uno desde su creencia, y esto es un testimonio que creo que hay que rescatar, porque no es que nos peleamos entre las religiones, sino todo lo contrario, es decir, vamos en la búsqueda del único Dios. En cuanto al tema que estamos tratando, tomo lo que dice Escudé. Científicamente está casi comprobado que existen otras formas de vida en otros lugares de este universo, y ese casi muestra que todavía no se ha probado. Por eso los científicos siguen tratando de probarlo y hacen muy bien en caminar esos caminos. Sin embargo, nosotros desde la fe podemos perfectamente aceptar que existan esas otras formas de vida, y además ese tipo de conocimiento que nos da la fe nos permite tangiblemente tocar esas otras formas de vida, como son, por ejemplo, los ángeles. En tanto, acepten nuestras religiones. No, desde cualquier religión. Desde cualquier religión. No, te digo, desde cualquier religión de las que conocidas en el planeta Tierra, en tanto ellos respeten nuestras religiones, nosotros vamos a aceptar. El problema es, ¿y si vienen con otra idea religiosa? No tenemos, no se puede negar la realidad. Yo no lo sé, yo creo que hay vida la fe nos permite el acceso a una realidad, no la vamos a negar porque nos contraria. Pero nos podemos llegar a llevar una gran sorpresa. Finalmente, ¿no? Perdón, sí. Siempre la Iglesia ha tenido al hombre como el centro del universo. Claro. No el sol, ni la tierra, sino el hombre, porque todo fue hecho para el hombre y el hombre fue hecho para Dios. Bien, Rabino. Sí, en principio yo creo que la grandeza de Dios se va a reafirmar el día que se pruebe la existencia de vida en otros planetas, aun cuando esos habitantes vengan con otras concepciones religiosas. El hecho de que haya otras concepciones religiosas no va en nada a empobrecer o empequeñecer la grandeza universal de Dios. Por la otra parte, y quiero dejar algo que me dejó más complicado que la vida en otros planetas, es que yo había entendido, incluso por el catecismo del cardenal Ratzinger y su reafirmación ahora del Papa Benedicto XVI, que los judíos que no aceptamos a Jesús como el Cristo, como el Mesías, somos salvos
simplemente por estar en la esperanza mesiánica, y ahora vengo a entender por parte de mi estimado amigo el pastor que sin aceptar a Jesús como el Cristo, como el Mesías, no tendré salvación. Yo no voy a condenar a nadie al cielo o infierno porque yo sería un arrogante si dijera eso. Yo me remito a lo que dice la Biblia, que dice nadie viene al Padre sino a través de mí, dice Jesucristo. Pero no vamos más allá de eso. El Corán echa luz sobre este tema, nos dice que no somos los únicos de la creación, habla de la existencia de los ángeles y habla, como dije anteriormente, de una categoría intermedia llamada la de los genios. No por la genialidad de su pensamiento, sino que el término genio es la palabra que utiliza Dios en el Corán para definir a estos seres. Y es más, hay todo un capítulo coránico llamado el capítulo de los genios, donde nos dice que estos genios pueden o no ser creyentes, pero hay gran parte de ellos que son creyentes en Dios y tienen una vida pura e interactúan con los ángeles y los seres humanos para ayudar a la especie humana, y hay otros que tratan de perjudicar a los seres humanos. Dante, 30 segundos. 30 nomás, bien. Todas las culturas de la Tierra hablan de estas naves. El Islam habla del Borak resplandeciente que levantaba a Mahoma de un lado al otro para que Mahoma predique. La Iglesia o el judaísmo hablaba de la nube de Yahvé, que incluso sin la nube de Yahvé el ejército egipcio hubiera exterminado al pueblo hebreo saliendo de Egipto. Respecto a las Puranas de la India, el libro de los Vedas, el carro Puspaka llevaba a las alturas de los cielos a multitudes, las vimanas hasta la construcción. Y por último, hasta el mismo término de esta era, de esta raza, es con el descenso de la Nueva Jerusalén y Jesús veniendo, las nubes del cielo con gran poder y gloria. Cuando habla el pastor acerca de Jesús, el judaísmo habla del Mesías y son uno. Bien, bueno, gracias Dante, a todos muchas gracias. Obviamente fue un tema apasionante. Ahora las otras reflexiones en su hogar. Que lo pasen.